La unidad de Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que posee nuestra sociedad. Nuestras vidas, las vidas de todos los que vendrán, dependen ciertamente de ello. Permanecemos juntos o la sociedad muere. Sin unidad, el corazón de AA cesa de latir. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos textos fundamentales, los que describen cómo funciona Alcohólicos Anónimos por dentro. Las 12 tradiciones. Eso es. Vamos a usar partes de la publicación oficial que tiene ese mismo nombre. La idea es entender cómo consiguen mantenerse unidos, funcionar, con una estructura que, bueno, a mí me parece un poco chocante. Sí, porque combina muchísima libertad para cada uno. Exacto, pero a la vez una dependencia total del grupo. Vamos a empezar por ahí, por esa tensión. Bien común frente a recuperación personal. Justo. La primera tradición ya lo marca. Dice, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de AA. Es como la piedra angular, ¿no? Vale, vamos a desgranar eso. El texto recalca que la unidad es lo más preciado, que sin ella AA simplemente desaparecería. Se moriría así. Pero, ¿significa eso que la persona individual no cuenta? Y el texto dice que no, rotundamente no. Claro, defiende mucho la libertad. Nadie te puede obligar a hacer nada. Ni echarte. Siempre usan debemos, nunca un tienes que. Suena casi, no sé, anárquico. Sí, podría parecerlo, pero la clave, según explican, es que tu propia supervivencia, la del miembro, depende de que elijas seguir unos principios espirituales. Ah, vale. No es una obediencia impuesta por una persona. No, es la realidad la que impone, digamos. Si te desvías mucho, pues te pones enfermo y mueres, dicho así de crudo. Entiendo. Y además, para mantenerte bien, tienes que compartir tu recuperación. Eso es el paso 12. Y eso te lleva a formar grupos. Claro. Y ahí, en el grupo, es donde la mayoría se da cuenta de que solos no pueden, que necesitan al grupo para sobrevivir ellos. O sea, que protegiendo al grupo te proteges a ti mismo. Como en la historia esa que cuentan de... La de Eddie Rickenbacker, sí. La tripulación a la deriva. El bien común era esencial para que cada uno pudiera sobrevivir. O todos o ninguno, básicamente. Qué potente esa idea. Y nos lleva directos a la segunda tradición, que es donde la cosa se pone aún más sorprendente, diría yo. Uf, la segunda. Esa es tremenda. Dice, para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental. Un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos. Y añade, nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. O sea, no hay presidente con poder real, ni tesorero que mande, ni directores. Nada de eso. No pueden echar a nadie ni imponer nada. Pero entonces, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Quién decide las cosas? ¿No es un caos? Bueno, el texto describe un proceso bastante orgánico. Imagina que alguien funda un grupo. Al principio, normal, es el líder. Claro, el que empezó todo. Pero dicen que pronto empieza a surgir algo llamado conciencia de grupo. La gente empieza a opinar, a pedir elecciones. Ajá. Y si el fundador se emperra en mandar, pues lo pueden quitar de en medio. Si lo ha hecho bien, igual lo reeligen, pero ya no como jefe. Sino como servidor. Exacto. Los comités que eligen, que además van rotando, se encargan de cosas prácticas. Buscar un local, preparar el café, manejar 4 duros. Lo básico. Sí, pero no dan órdenes espirituales ni consejos de vida. La guía de verdad, la influencia importante, suele venir de los que llaman ancianos estadistas, que son... Miembros con mucha experiencia respetados por su sabiduría. Que, ojo, el texto los diferencia de los viejos resentidos, que también los hay. Entiendo. Y hay un ejemplo muy bueno de esto con Bill W., el cofundador, ¿verdad? Sí, buenísimo. Le ofrecieron un trabajo pagado, como terapeuta en un hospital. A él le pareció bien, lógico, solucionaba su economía. Incluso oyó una voz que le decía, el obrero es digno de su salario. Muy bíblico. Sí. Pero cuando lo contó al grupo, la respuesta fue unánime, no. ¿Y qué le dijeron? Pues frases como, esto no va a funcionar basándose solo en la ética, tiene que ser mejor. O esa tan buena de, a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Vaya. Y Bill reconoció que esa era la voz auténtica, la del grupo, no la que había oído él solo. Y obedeció. Eso muestra cómo funciona su idea de autoridad. Emana del grupo, de la conciencia colectiva guiada por principios, no de una persona arriba. Justo eso. Y esto nos lleva a la tercera tradición, que ya es abrir la puerta del todo. El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Simple, directo. Radicalmente simple.
El texto lo dice clarísimo. Tú eres miembro de AA si tú lo dices. No importa quién seas, no podemos impedirte que seas miembro. Cuesta creer que algo tan abierto funcione. Siempre fue así. ¿Qué va? Dicen que costó años de palos llegar ahí. Al principio había mucho miedo. Intentaron poner reglas para excluir a gente. ¿A quiénes? Pues pordioseros, vagabundos, presos, homosexuales. Buscaban al alcohólico puro, lo que fuera que eso significara para ellos. Una cerca de malla muy fina, lo llaman. Sí. Pero se dieron cuenta de que ese miedo, esa intolerancia, no tenía base. Y peor aún, que negar la entrada a alguien podía ser literalmente condenarlo a muerte. Hay un par de anécdotas que lo ilustran muy bien, ¿no? Cierto. La del hombre con doble estigma, que lo aceptaron preguntándose ¿qué haría el maestro? O la de Edel Ateo. Ah, sí, el que era muy blasfemo. Exacto. Que no lo pudieron echar gracias a esta tradición, porque él decía que quería dejar de beber. Y al final tuvo su propia experiencia y se mantuvo sobrio. La lección fue clara, entonces. Clarísima y aprendida a base de experiencia. Si alguien dice que es miembro, lo es. Punto. El único que juzga es uno mismo y su deseo. Bueno, pues si resumimos lo que hemos visto en estos textos, tenemos principios clave. La unidad es vital, pero convive con una libertad individual enorme. Casi absoluta, sí. La autoridad no está en los líderes, sino en esa conciencia del grupo. Una conciencia colectiva informada espiritualmente. Y la puerta de entrada está totalmente abierta. Solo necesitas querer dejar de beber. Exacto. Son principios que nacieron de la experiencia pura y dura, a veces dolorosa, y crean una forma de organizarse muy única. Un modelo diferente. Muy diferente, basado en atraer, no en obligar, en la responsabilidad de cada uno y en una guía compartida, no en jerarquías. Y la verdad, son lecciones sobre grupos de liderazgo que igual sirven para pensar más allá de AA. Desde luego. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Con una puerta tan abierta como la tercera tradición. Esa inclusión total. ¿Cómo se equilibra con la necesidad de que el grupo sea un lugar seguro, centrado en la recuperación? Buena pregunta. ¿Dónde están los límites, si es que los hay? ¿Los pone esa misma conciencia de grupo, de forma implícita quizás? Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Suena muy directo. Sí. El texto incluso dice zapatero a tus zapatos. Y es que es fundamental. Lo comparan con médicos buscando la cura del cáncer. O sea, deben centrarse en eso, dejar otras cosas. Aunque sean buenas causas. Aunque sean buenas causas, sí. Porque la fuerza de AA, dicen, está en esa identificación única entre alcohólicos. Si se meten en otras historias, pues pierden eso. Y fíjate qué paradoja. Dicen que mantienen su propia sobriedad justo al regalarla, al llevar ese mensaje. O sea, que ayudando a otros se ayudan a sí mismos, pero solo en eso específico. Sí, exactamente. Descuidar ese foco pone en riesgo su propia recuperación. Hay un relato que lo ilustra muy bien. El del miembro que visita un irlandés muy rudo en el hospital. Sí, es un buen ejemplo. No intentó arreglarle la vida ni convertirlo a nada. Solo le ofreció su experiencia con la sobriedad. Desde la humildad, dice el texto. Justo. Y funcionó. Porque era lo único que esa persona necesitaba oír en ese momento, según contó él mismo. Y claro, para proteger ese objetivo único hay otras tradiciones. La sexta, por ejemplo, que dice: un grupo de AA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena. Eso es para evitar que los problemas de dinero, propiedades, prestigio, los desvíen. Pero eso no les limitaba. Los textos hablan de sueños iniciales, ¿no? Hospitales, reformas sociales. Sí, al principio hubo ideas de ese tipo. Pero la experiencia les enseñó que era peligroso. Mezclarse con empresas, política, incluso otras buenas causas. Les traía problemas que no eran los suyos. Claro, dinero, propiedades, controversias, cosas que les alejaban de lo importante. El ejemplo que ponen de la destilería es muy gráfico. El que quería contratar a un miembro usando su afiliación a... Ese mismo. Les habría metido de lleno en la polémica de secos contra mojados, dicen. Aprendieron a blindarse, digamos. Y muy relacionado con eso está la séptima. Cada grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Esto sí que es llamativo. Alcohólicos pagando sus propias cuentas. El texto dice que era una verdadera noticia. Y costó, ¿eh? Al principio fue difícil de asumir. Hay una anécdota de Bill W., uno de los cofundadores. ¿La de los $5 y los 10 centavos? Esa, que era generoso con un compañero con resaca, pero luego en la colecta del grupo, pues, echaba muy poco.
refleja esa tensión inicial, claro. Y tuvieron que tomar decisiones drásticas. Rechazaron un legado de $10,000, que era mucho dinero entonces, para fijar ese principio de pobreza corporativa, lo llaman. Pobreza corporativa. Suena radical. Bueno, es para asegurar la independencia total. Se dieron cuenta de que depender de dinero de fuera, aunque fuera con buena intención, creaba, bueno, ataduras. Posibles influencias. Así que la autofinanciación directa, lo de pasar el sombrero, se convirtió en la única forma. La única vía para ser totalmente libres. Ahí se juntan lo espiritual y lo material, dicen, pasad en el sombrero. Luego está la octava tradición, que hace una distinción importante entre el trabajo de Paso 12, la ayuda personal, que siempre es gratuita. Libremente hemos recibido, libremente debemos dar. Ese es el lema. Exacto. Y la posibilidad de contratar a gente para servicios necesarios, secretarías, limpieza, lo que sea. Pero insisten en que AA nunca tendrá carácter profesional en lo esencial. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Pues la clave es que la labor central, la de llevar el mensaje de alcohólico a alcohólico, eso nunca se paga. Nunca es profesional. Pueden contratar a alguien para llevar la oficina así o para mantener el local. Pero la ayuda directa, el corazón de AA, siempre es voluntaria y gratuita. Es una línea roja para ellos. Entiendo. Y la novena tradición va en la misma línea, ¿no? Dice que AA nunca debe ser organizada como tal, sin una autoridad formal que mande. Suena casi anárquico. Bueno, no exactamente anárquico, pero sí muy diferente a una organización normal. La autoridad final no está en personas, sino en los principios compartidos y en la conciencia del grupo. Pero hay comités, juntas de servicio. Sí, claro, pero su función es de servicio, no de gobierno. Son responsables ante la gente a la que sirven, no al revés. La obediencia a las tradiciones no se impone, surge de la necesidad de todos para mantenerse sobrios y para que la comunidad funcione. Es como una pirámide invertida, donde los líderes son servidores. Muy interesante esa idea de estructura invertida. Y todo esto parece se apoya muchísimo en el anonimato, que es central en las últimas tradiciones, la 11ª y la 12ª. La política es de atracción en vez de promoción. Nada de publicidad personal en prensa, radio, tele. Exacto. El anonimato es, según los textos, la base espiritual de todo. Es un recordatorio constante de anteponer los principios a las personalidades. Que no es solo esconderse por vergüenza, entonces. No, aunque empezó un poco por el miedo al estigma social, claro. Pero evolucionó a algo mucho más profundo. Un principio de humildad. Protege a la persona de la vanidad del ego. Y a la comunidad de las luchas de poder, de egos. Exacto. De los personalismos. Dicen que es la mayor protección que tiene AA para su unidad y su supervivencia a largo plazo. Es verdaderamente fascinante cómo estos principios, que nacieron de la experiencia pura y dura, a veces de errores, crean una estructura tan única y que ha durado tanto. Un enfoque súper específico, autofinanciación total para ser independientes, servicio en vez de mando y la humildad del anonimato como base. Sí, son lecciones muy prácticas sobre cómo mantener un propósito claro y proteger a una comunidad de las distracciones, tanto las de dentro como las de fuera. La unidad y la eficacia, según esta filosofía, dependen de que todos se adhieran a estos principios que han demostrado funcionar. Y nos deja una reflexión final, ¿no? ¿Podría ese principio fundamental de anteponer los principios a las personalidades, tan vital para AA, tener alguna aplicación útil fuera de este contexto? En otros sitios donde el ego, la ambición personal, a menudo se interponen al bien común. Es una buena pregunta para darle una vuelta, sí. Hay que...